Allá está la casita, el campamento base. Ya le hemos dejado atrás y seguimos el recorrido hacia el Pico Pan de Azúcar, señores. Ahí vamos pues. Aquí seguimos. Mira, allá está la cascada. ¿Ves? Allá está la cascada. Cascada de los duendes. Ajá. ¿Por qué le hizo los duendes? Bueno, usted cree o no cree, es como las creencias, pero tiene que vivirlas. Supuestamente los gnomos, duendes, los chiquiticos que son así, salen ahí. Pitufos. Pitufos, duendes, gnomos, como ustedes les digan, elementales. Investiguen qué es lo que es eso. No me crean a mí. Tienen que quedarse la noche. Sí, Porque a ver si pueden ver a los pitufos. o los duendes, o Si se sienten. portan bien, probablemente lo podrán ver. Lo que pasa Así es que decían los pitufos cuando yo era pequeño. hay que respetar porque la montaña está viva, te escucha, te siente, te percibe. Entonces hay que tenerle respeto igual a esa zona. Sí. Así que seguimos pues. Mire, ahorita le vamos a mostrar la base para subir al Pico Pan de Azúcar. Una Ya de la estamos. base, porque esa puerta Sí, sí. y para llegar a la base. Pero ese es como que el guía, pues. Allá dice Pan de Azúcar. Allá vamos a llegar y después no tenemos que subir todo esto que ustedes ven ahí. Toda esa recta que ustedes Tenemos que subirla. ven, hay que subirla y después bajar y volver a subir. Ajá, ahí vamos, pues. No queda, ya camino. Seguimos mostrándola. Pero en mi caso yo me siento feliz porque ya hemos llegado hasta aquí. Es bastante y vamos a seguir subiendo porque es nuestra meta. Mostrarles a ustedes en este video completo el pan de azúcar que esperemos que ustedes puedan disfrutar. Ahí está pues. Ahí dice pan de azúcar. Que es el comienzo para seguir el recorrido. ¿Lo están viendo? Ahí está. La flecha te dice que va hacia arriba. Ahí está. Pan de azúcar. Seguimos subiendo todo esto. Que ustedes lo ven así, pero es bien empinado y es Una pela. una pela. Ya nos vamos a dar una buena pela a llegar allí arriba. Todo se ve chiquitico. Ustedes lo ven cerca, pero no es cerca. No. Es heavy, Sí. es duro, Sí. es fuerte. Pero bueno, ahí vamos pasito Ahí a vamos. pasito, ganando aire, bebiendo agua, hasta llegar arriba. Así mismo. Así que les seguimos mostrando, pues. Aquí estamos subiendo hacia una base que tiene el pan de azúcar. Porque después llegamos a una base, como decía otro campamento base, y después seguimos subiendo. Y hasta llegar al pan de azúcar, pues. O sea, es una pela, ¿no? Que es soplar y hacer botella. Ah, llegamos al pan de azúcar, no. Pero tampoco es imposible. Si usted le pone guáramo y gana, usted lo hace. Ahí vamos, pues. Mira, allá hay una cascada bien bonita, para que sepan. Sí, bueno, esta subida no es tan arrecha como la que vamos a subir ahora, que es más empinada
y es fuerte, pues. Bueno, ahorita estamos pasando por todo el frente de la cascada gigante. Ahí se ve una cascada súper impresionante. Déjame ver si se la puedo mostrar de más cerca para que ustedes lo vean. Igual, cuando nosotros estemos de regreso, vamos a ver si le mostramos la cascada cuando estemos abajo. Que vengamos del Pico Pan de Azúcar. Pero por ahora se la estoy mostrando, se la estamos mostrando. Porque miren por dónde estamos subiendo. O sea, queda una subida bastante empinada, señores. Así que después ahí descansamos, hay como un descanso, un plano y seguimos otra vez al pico que vamos a llegar. Esta montaña. Tenemos que hacer ese valle allá arriba, hacer ese valle. Vamos así surcando ese valle. Hoy un valle y después volvemos a subir. Sí. Y llegamos. Y llegamos. Ahí vamos. Ahí vamos, pues. Pasito a pasito, pasito a pasito. Les voy a mostrar todo lo que hemos subido ya, miren. ¿Se acuerdan? Desde el letrero que dice Pan de Azúcar. Miren todo lo que hemos subido. Desde el letrero que dice Pan de Azúcar. Estamos subiendo. Y véanlo cómo se ve. Ahí está mi hermano. Y vean cómo se ve todo lo que hemos subido. ¿Se acuerdan de donde decía el letrero Pan de Azúcar? Vean todo lo que hemos subido. Allá está la cascada, ya se ve. Miren las montañas. Esto es impresionante. Esto pareciera que estuviéramos en la luna. Aquí hay un riachuelo, pequeño. Estas matas parecen como unas matas chinas. Bonitas se ven. Y bueno, ahí vamos subiendo, señores. Seguimos subiendo. Ahí está mi hermano, ya va mi hermano. Es como, vas como bordeando la montaña, como, no sé cómo explicarle, como ir alrededor de la montaña y vamos a llegar a un plano, pues. Arriba hay un plano. Ahora se los voy a mostrar. Nos queda un buen pedazo todavía, que estamos en eso, pues ahí vamos. Vean los frailejones gigantes, ¿vieron? Son inmensos. Mira este. ¿Cuántos siglos tendrá? Sí. Es bastante grande ese frailejón. Debe tener unos cuantos siglos. Todos esos grandes, ¿ves? Sí. Hay unos que ya como que se secan. Aquí hay varios gigantes, ¿ves? Más de 2 metros. Sí, son grandes, son gigantes. Frailejón gigante. ¿Qué les parece? Todo lo que hemos subido. Miren las montañas, todo se ve chiquitico. Aquí seguimos. Bastante cerca ya de la montaña, ¿ves? De la base. De la base, ya. Allá. Seguimos subiendo aquí, Allá. que está la base, ¿ve? Ya se ve la base. ¿Están viendo? Y vean cómo se ve. Esto es impresionante. Miren esto, todo lo que hemos subido. O sea que parecemos cabras aquí en esta montaña, señores. Parecemos unos chivos. Porque vean cómo se ven las piedras. Se resbala uno. Yo les recomiendo que usen estos bastones, ¿ves? Se los voy a mostrar. Ahí, ese bastón. Son muy buenos. Y seguimos, señores. Seguimos. Ya les vamos a mostrar cómo lleguemos. Ahí vamos. Seguimos subiendo. Vean todo lo que hemos subido. Se ve como un caminito, ¿vieron? Todo eso lo hemos hecho. Vean.
Se han dado cuenta que no hay gente por aquí caminando, ¿no? Que somos los únicos. Por allá nos encontramos a un señor, un chamo, una persona joven también, llegó hasta el segundo campamento, llegó él, hizo como un entrenamiento, pero más nadie, no hemos encontrado más nadie, ¿no es así, hermano? Es así. Sí, esto solo porque se dan cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Y creo que por eso no viene mucha gente. Así que seguimos, falta poco ya. Aquí como pueden ver, llegamos a la base. Ya llegamos a la base después que subimos todo lo que le acabo de mostrar. Miren todo lo que hemos subido. ¿Vieron? Subimos todo esto y llegamos a esta base, que de aquí vamos a hacer un break para subir al Pan de Azúcar, que no hemos subido todavía el Pan de Azúcar. Esto es una base que nos va a dar inicio al Pan de Azúcar que vamos a mostrar. Allá hay una laguna. Ya les vamos a mostrar la laguna. Vean cómo se ve esto aquí. Vamos a caminar más hasta acá para mostrarles a todos ustedes cómo se ve. ¿Vieron cómo se ve todo esto? Descansamos un ratico porque vieron la pela que nos dimos. Esto parece Marte, la luna. No sé si así es Marte, la luna, de lo que yo he visto en la televisión, señores. Debe ser una cosa así. Pura piedra, puro algunos pocitos de agua, H2O, oxígeno, bastante, brisa. De repente hace una brisa fuerte, fría, casi que te congela, pero se aguanta. Y hay mucho sol. Y bueno, vamos a hacer un break ahorita, vamos a comer algo y seguimos al Pan de Azúcar, que es el pico que queremos mostrarle a ustedes. Es el final de nuestro recorrido, nuestro logro. Esperemos que ustedes también puedan hacer esta montaña. Quienes les gustan el montañismo, les gusta hacer campamento. Una laguna. Ajá. Voy a mostrarles que hay una laguna del otro lado para que ustedes la vean. Plano y está seco. Sí, esto es una laguna. Una vez nosotros venimos y esta laguna estaba llena de agua porque era invierno, hacía mucho frío y esto estaba llenito de agua. ¿Ves? En este momento está seca, pues. No tiene mucha agua, tiene poca agua porque estamos en verano. ¿Ves? Pero cada vez estamos más cerca de realizar nuestro pico Pan de Azúcar. Allá se ve, ¿lo están viendo? Allá se ve. Dicen que es una hermosura lo que se ve, los paisajes que se ve. No dicen, es una hermosura, porque ustedes lo van a ver también a través de estos videos. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Él es mi hermano César y yo soy Reddy. Nos gusta viajar, hacer campamentos, disfrutar la vida sanamente y hacer deporte. Y estar en forma, porque para hacer todo lo que hemos hecho, usted tiene que estar en forma. Si usted tiene mucho sobrepeso, es obeso, es hipertenso, tiene problemas con el azúcar, no lo va a hacer esto, no lo va a hacer. Pero si usted hace deporte, hace ejercicio, come sano, usted va a hacer eso. Esto que hicimos lo va a hacer usted y va a llegar en buenas condiciones. Allá se ve el pico Pan de Azúcar. Apenas se ve. Vean cómo se ve la laguna. ¿Se acuerdan? Que ya pasamos por ahí y le mostré. Ahora mira dónde estamos. Vamos a hacer un break, vamos a comernos algo. Voy a mostrar a mi hermano. Muestra lo que vamos a comer, hermano.
unos platanitos con pollo, con pollo, pollito sequito, pues. con pollo seco, como a la planchita enmechadito, ¿ves? Y platanito, eso para agarrar energía. Y después nos comemos unas galletitas de postre o un pedazo de chocolate, para que ustedes sepan. Y vamos a comernos algo. Y bueno, ahorita les seguimos mostrando cuando sigamos al Pico Pan de Azúcar. Ahorita disfruten de toda esta vista tan bonita. Está haciendo bastante brisa fría. Bastante fría. Por eso hablo bastante fuerte para que ustedes puedan escuchar. Mientras mi hermano come ahí, yo también voy a comer ahorita. Para agarrar fuercita, para llegar al Pan de Azúcar, disfrutar de la vista y después bajar una sola pela hasta llegar abajo, pues. Ya hay pura bajada y después subimos unos pedazos. Pero ya es más fácil, pues, ¿sabes? Bueno, nos vemos ahorita. Aquí voy a comer, como pueden ver, pollito. Es pollito mechadito con aceituna y unos platanitos, ¿ves? Esto para agarrar fuerza, llegar al Pan de Azúcar, después bajar. Después cuando estemos por allá abajo, dentro de unas 3 horas quizá, volvemos a comer, repetimos lo mismo, para terminar el recorrido y agarrar fuerza. Así que vean lo que estamos comiendo. ¿Vieron? Para agarrar fuerza, pues. Ahí está mi hermano, ya también está comiendo. Seguimos. Ahora estamos haciendo como que bordeando la montaña. ¿No así, hermano? Sí. Ya está la segunda etapa, Sí. para subir el Pico Pan de Azúcar. Llegamos a esa planicie y Sí. bajamos. Y ahí Empezamos la... comenzamos. Mira, allá están las lagunas que les había mostrado, ¿se acuerdan? Más abajito, así hicimos el break, que comimos algo para agarrar fuercita. Y bueno, vean las montañas, es como una belleza, señores. Como parece la luna, Marte, no sé qué coño parece, pero es una cosa así. Los frailejones. Ahí está mi hermano. Estamos cansados para que sepa, pero ahí vamos, no juegue. Seguimos entonces mostrándole, pues. Bueno, aquí estamos nosotros. Seguimos, aquí está mi hermano. El Pan de Azúcar es ese pico que ustedes ven allí. ¿Cómo se lo muestro? Allá, ¿lo están viendo? Allá, que no se ve mucho porque se ve como claro. Ahí está, mi hermano tiene el dedo. Ese es el Pan de Azúcar. Aquí las cosas se ven cerca, pero realmente están bien lejos. Me gustaría un helicóptero que llegara ahí, se estacione y me ayudaría a subir hasta allá. No hay un helicóptero por ahí que me pueda ayudar a subir hasta allá arriba. Porque de verdad queda un pedazo, yo. Eso es el Pan de Azúcar. Ahí está. Esa montaña que ustedes ven ahí atrás. Bueno, vamos a hacerlo. Sé que se lo vamos a mostrar. Pero yo digo que eso es más de 1 hora, ¿ya? De recorrido. Y el frío está pegando súper fuerte. Allá está, ahí está. Ese es el Pan de Azúcar, ¿ves? Esa montaña que ustedes ven allí, que se ve cerca y no está cerca. Vamos a mostrarse. Vamos a mostrarle esto aquí para que ustedes vean de este lado qué belleza. A mí me parece una belleza. Está pegando bastante el frío. Ya a esta hora comienza a bajar como una neblina. Vamos a mover esas paticas para que podamos disfrutar de allá arriba porque está muy despejado. Porque ¿qué pasa? A veces la neblina no te deja grabar. Así que vamos a mover esas paticas, pues. Ahí vamos, hermano. Sigámosle. Vamos a mover esos piecitos. Ahí está mi hermano. Y estamos más cerca del Pan de Azúcar, vea. Bueno, es lo que parece ser. Porque aquí todo se ve cerca y resulta que es lejísimo.
Vea todo lo que le estoy mostrando allá. Ah, hay otra montañita. Me imagino que aquel es el pan de azúcar que es grande y aquella que se parece pero es chiquita debe ser el pan dulce. Pan, no sé, pan de acemita. Debe ser porque se parecen pero aquella es chiquita. Pan de acemita. Ven cómo se ve esta montaña. Esto es impresionante. Mira todo lo que hemos subido. ¿Ves? Y todavía nos queda para el pan de azúcar. Ustedes se preguntarán, pero estos carajos, ¿cuándo van a llegar a ese pico pan de azúcar? ¿Hasta cuándo, pues? Bueno, eso mismo nos preguntamos nosotros también. Nos decimos, nos preguntamos, ¿cuándo vamos a llegar? Pero cada vez queda poco. Y está haciendo mucho frío. Yo me quité el pasamontaña y los guantes. Y me puse un sombrero, pero ya me voy a poner otra vez los pasamontañas y los guantes allá arriba. Porque si no me voy a congelar. Seguimos, pues. Ajá. Vean la cantidad de frailejones que hay aquí, ven, gigantes. Ya muchos de ellos están casi muertos, ¿ves? Ya cumplieron su ciclo de vida. Pero hay muchísimos, ¿vieron? Ahora no sé si fue que se quemaron o se secaron porque tienen miles de años, siglos. Miren, miren este frailejón. Parece el tío Cosa. ¿Te acuerdas? Igualito el tío Cosa. Esos frailejones todos son familia de tío Cosa. Pero allá vamos subiendo el pan de azúcar. Después de esta subida viene como una basecita y después hay que volver a subir el pico pan de azúcar que ya está más cerquita, pues, para que ustedes sepan. Así que tengan paciencia que ya vamos a llegar. Nosotros estamos más desesperados que ustedes porque estamos aquí y de verdad que no es fácil. Ahí estamos, pues. Ahí están los tío Cosa. Son frailejones gigantes, pero de verdad que son inmensos. Vean esto. Impresionante. Todavía seguimos subiendo. Ahí estamos. Ahí está mi hermano. Ahí está el pan de azúcar, ¿ves? Toda esa montaña que ustedes ven allí es el pan de azúcar. Toda esa vista. Ya casi estamos llegando. Ya cada vez estamos más cerca. Que se ve cerca y sería como una hora más, no sé. Porque aquí todo se ve cerca y es lejos. Ahí estamos, pues. Subiendo la montaña. Pan de azúcar. Esto no es Brasil, para que sepan. Es Venezuela. Pan de azúcar de Venezuela, Mérida. Ahí está. ¿Tienes algo que decir, hermanito? Estoy cansado. Hermano, ¿eso es un cóndor? No sé. Sí. Es un pájaro grande, puede ser un cóndor para que sepa. Se ve que es un pájaro gigante. Vamos a subir así, hermano, ¿ves? Así. Ajá. ¿Vamos bien? Sí, por aquí, ¿ves? Sí. Y allá llegamos a la cumbre. Pan de azúcar, pues. ¿Qué les parece? Ahí estamos, ya casi cerca. Nuestro logro. Ojalá la neblina no nos agarre después para poder bajar yo. Porque esto no se ve nada. ¿No así, hermanito? Así es. Mi hermano como que está bien mamado. Está cansado el pobre. Yo también estoy cansado. Esto no es nada fácil. Pero nosotros queremos mostrarle el pan de azúcar, señores. Y aquí el pequeño que está allá debe ser el pan de semita. O pan de leche, porque se parece, pero es chiquito. Este es el pan de azúcar. Es más grande, ¿ves? Más alto. Bueno, ahí vamos, pues. Seguimos, manito. Seguimos. Ahí vamos. Ahí está el pan de azúcar, ¿ves? Ahí está. Estamos dándole como por un borde para poder recaer. Como un borde. Y eso nos da pie, inicio a que podamos caerle después a la cumbre. ¿Ves? Hay un camino, ¿ves? Hay un camino que te voy diciendo cómo llegar. Está haciendo bastante frío, para que sepan. Bastante frío. Tengo la nuca fría, congelada ya. Pero bueno, ahí voy. Ahí vamos. Con mi hermano.
Recuerde que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Nos gusta viajar, conocer el mundo, sobre todo nuestro hermoso país Venezuela. Y les estamos mostrando Mérida. Suscríbete al canal, que es completamente gratis. No le estamos cobrando nada. Apóyenos con un like. Eso nos ayuda a que podamos seguir creando más contenido para ustedes. No sean pichirres, que no les estamos cobrando nada ni estamos pidiendo nada. Solamente eso. Y así ustedes están conociendo su país. La gente que les gusta hacer montaña, bueno, vénganse, que lo van a hacer también como nosotros. Lo van a lograr, ¿sabes? Porque nada es imposible cuando usted tiene ganas de hacer las cosas.